El imperio donde el 50% de la población era súbdito a su emperador o rey. El imperio cual controló el 25% de la superficie terrestre. El mayor imperio que vio nacer el mundo. El imperio británico. Hoy en La Voz de la Historia les hablaré del imperio británico e inglés, porque también hubo un imperio inglés antes del imperio británico, antes de la unificación del parlamento escocés con el parlamento inglés. El 1 de mayo de 1707. Y bueno, comencemos. 1588. Hace un tiempo había muerto Mary I de Inglaterra, reina de Inglaterra, Tudor. Entonces, Mary Tudor estaba casada con Felipe II, el pibe que sale en mi portada del video del Imperio Español, el pibe que dijo llegará el día que cuando estemos contemplando el mundo, ya no será el mundo sino solo España. Ojalá se hubiese cumplido esas frases. Vía España. Entonces, Felipe II va con Isabel I, que era la hermana de la Mary Tudor, Isabel I Tudor de Inglaterra. Tudor es la dinastía, ¿ok? Digo la dinastía porque sí, pero no es necesario, con el número basta. Entonces Isabel le dice now, now. Y bueno, como rechazó la oferta de matrimonio del Felipe II, este pibe se enoja y en el 1588 decide formar la Gran Armada para los españoles, para los ingleses la Armada Invencible. Había ironía porque bueno, eh, no fue invencible. La Royal Navy se enfrentó a la Armada Invencible que trató de invadir Inglaterra para que Felipe II siga siendo admin de Inglaterra, pero es brutalmente derrotada la Armada Invencible por la Royal Navy, y la Royal Navy se vuelve en la mayor marina de su momento, la marina más poderosa de su momento. Y bueno, todavía no nacía el Imperio Inglés, pero ya se había conformado la naval necesaria para construir el Imperio Inglés. 1607. ¿Qué pasó? Los peregrinos, unos pibes que querían instaurar el catolicismo en Inglaterra, que bueno, había cambiado por el anglicanismo, que bueno, Henry VIII había cambiado el cristianismo a protestantismo. Entonces estos peregrinos sufrían de eh, una persecución por temas religiosos. Estos peregrinos deciden todos subirse a un barco y escaparse al nuevo mundo. Y parten su odisea o aventura. Llegarían en 1607 a Jamestown o la actual Virginia. Ahí fundarían la primera colonia del Imperio Inglés. Luego, los peregrinos irían fundando otras colonias por
por el, por el oriente de Estados Unidos. Hasta que llegaron a una parte que estaban Países Bajos. Empieza la primera guerra en Nerlo inglés neerlandesa inglesa, iniciando el 1652 y durando hasta el 1654. Luego, en 1664, empiezan unas batallas, unos conflictos entre los neerlandeses y los ingleses. Y los ingleses y los neerlandeses, los ingleses atacan en la isla de Manhattan, New Amsterdam, actual Nueva York, y a los holandeses se les acaba la munición, por ende se tienen que rendir a la Royal Navy. Y los ingleses terminan conquistando toda la costa oriental de los Estados Unidos. Y bueno, también conquistan Canadá, el norte de Canadá, sí, más al norte. Y estaban las 13 colonias originales, que eran las de Estados Unidos, más como otras 4 que están en Canadá. Y bueno, te voy a decir una lista de las colonias en América del Imperio Inglés. En los actuales Estados Unidos tenían el control, las colonias eran estos estados de Estados Unidos: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Georgia, New York, Pensilvania, Maryland, Virginia. Por la parte de Canadá eran las tierras de Rupert, Nueva Escocia y Tierra Nova. Aparte de haberle arrebatado al Imperio Español en 1655 Jamaica. En la guerra anglo-hispánica, que duró entre 1654 y 1660. Luego, en 1690, esto ya no vamos a hablar por un momento del Imperio Inglés. Escocia trata de colocar una colonia en Nueva Caledonia, en el istmo de Panamá. Trata de colocar en una colonia, pero lamentablemente, o no, sí, porque el Imperio Británico le quitó la hegemonía al Imperio Español. Lamentablemente falla Escocia porque lo derrota el Imperio Español. ¿Y qué sucede? Escocia estaba endeudado hasta el cuello. Y llega a Inglaterra y dice: papu, llevo más de 700 años tratando de que seas parte del imperio del reino inglés. Entonces, ¿qué tal si nos unimos? Y yo me encargo de pagarte la deuda que tienes. Y el 1 de mayo de 1707, el Parlamento escocés e inglés desaparecen para conformar solamente el Parlamento de Gran Bretaña e Irlanda. Y así nacería el Imperio Británico. Y bueno,
eh, ya partía con las colonias que conservaba el imperio inglés, el imperio británico. Y bueno, todo iba bien, sí, iba relativamente bien. Hasta, hasta 1756 a 1763. Comenzaría la guerra de los 7 años. Para muchos historiadores, la verdadera Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque se peleó en más de un continente. En Norteamérica y Europa. Y bueno, ¿qué sucedió? Prusia quería quitarle Silesia al imperio austriaco. Austrohúngaro. No sé cuándo se formaba. Bueno, cuando se formó el austrohúngaro. Pero a Austria. ¿Y qué pasó? Inició una guerra. ¿Qué pasa? Francia, Austria, no, mentira, no hay un y el Imperio Ruso. No, sí, Imperio Ruso. em, Le declaran la guerra a Prusia, no a Alemania, todavía no se forma Alemania, a Prusia, porque, bueno, tenían una alianza, pero el Imperio Británico era aliado de Prusia. Y bueno, empieza la guerra. Prusia, con su eficiencia, con la eficiencia prusiana, la eficiencia alemana, logran tomar Sajonia. Federico II de Prusia, rey de Prusia en ese momento, toma Sajonia rápidamente. Los aliados franceses, rusos y austriacos no se decidían como de qué forma atacar a Prusia. Entonces eso le daba tiempo a Prusia para conquistar. El Imperio Británico decide iniciar una ofensiva desde las 13 colonias originales y Canadá, las colonias de las colonias de Canadá, en Luisiana francesa, que era el territorio que separaba a Inglaterra de España, del Virreinato de Nueva España. Entonces, bueno, empieza la ofensiva. La ofensiva sale bien para los británicos y aumentan el tamaño de sus colonias, de las 13 colonias de Estados Unidos. Al final, la palma el zar de Rusia y lo sucede y queda su esposa como zarina. ¿Y qué pasa? La zarina de Rusia tenía una admiración tremenda por Federico de Prusia. Y Rusia se sale del conflicto. Y fue la salvación de Prusia. Al final, el conflicto termina finalizando con victoria prusiana e británica. Y el Imperio Británico
subiría los impuestos a sus colonias, que esto desencadenaría en un evento épico. Las colonias estadounidenses no querían, estaban enojadas sí, porque Reino Unido les estaba cobrando muchos impuestos por la guerra de los 7 años. ¿Qué pasó? Están descontentas porque los ingleses los tenían abandonados, no le prestaban mucha atención, pero para cobrar impuestos y para los impuestos sí no nos importan. Les importaban a los ingleses, como los ingleses, sí, para los impuestos sí nos importan, pero para lo otro, Nel. Entonces, en Boston, en 1773, empieza la fiesta del té de Boston, o Tea Party de Boston, of Boston. ¿Qué pasó? Unos rebeldes se disfrazaron de apaches y se subieron a los barcos ingleses que tenían té para comerciar y hacen el té más grande del mundo y además salado. Tiran el té al mar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando te metes con el té de los británicos? Los británicos se enojan y 2 años después empieza la guerra que haría temblar al Imperio Británico. La guerra que marcaría una era. La guerra o rebelión estadounidense o guerra de independencia estadounidense. Y claro, todos pensaban, estos norteamericanos van a perder porque el Imperio Inglés y la Royal Navy es superior. Y claro, tenían un problema. No todos se habían rebelado, solo las 13 colonias, las de Canadá, nope. Y bueno, los ingleses trataban de invadir por Canadá, porque frontera terrestre. Y bueno, como en la guerra de los 7 años había quedado parte de Luisiana siendo francesa, los franceses le pasan armas a los estadounidenses porque, bueno, son rivales de los ingleses y los españoles también. Y bueno, otros países se niegan a mostrar el cargamento que llevan para comerciar con Estados Unidos a los ingleses, que están como revisando la mercancía. Los ingleses no pueden hacer mucho y sorprendentemente son derrotados por un grupo de colonos. Y así se les independizaba las primeras 13 colonias, iniciando una nueva era. Retrocediendo un poco en el tiempo, en 1769, James Watt crearía la primera máquina de vapor, iniciando la revolución industrial. Muy resumido, fue que la gente antes tenía que hacerse sus propias cosas, tenían que coser su ropa, tenían que hacer sus platos,
tenían que hacer sus cubiertos, pero se abrieron fábricas que producían en masa los productos que necesitaban las personas. ¿Y qué sucedió? Emigración masiva a las ciudades. Y bueno, ahora vamos a un evento que sucedería después de la independencia de los Estados Unidos. 1789. El pueblo de Francia se rebela contra la monarquía. Entran al Palacio de Versalles y secuestran a la familia real, que luego en una plaza decapitarían con guillotinas, o como se pronuncien, guillotinas. Y bueno, las potencias, las monarquías europeas les entra miedo porque en Francia habían derrocado a la monarquía y se había instaurado la primera república francesa, que posteriormente Napoleón Bonaparte se volvería en el emperador, y en la coronación, cuando normalmente el Papa corona a un emperador o a un rey, Napoleón Bonaparte le arrebata la corona y se la pone. No sé de qué le sirve esta información, pero bueno. Entonces empiezan las guerras napoleónicas. Se ponen en coalición las monarquías europeas, Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, Sacro Imperio Romano Germánico, decadencia, o Prusia, España y Portugal, que era aliado histórico de los británicos. No, mentira, España era aliado de Francia, error mío. Españita era aliado de Francia, grave error. No, grave error para España, no para el error que cometí. Y bueno, también estaban los reinos que estaban por Italia en contra de Napoleón. Napoleón Bonaparte invade Prusia, llegando a Berlín, y Italia en su totalidad. Secuestra al Papa porque el Papa los comulga por tomar los estados pontificios. Luego se termina aliando con Rusia. Intentan de tomar colonias en Egipto, medias colonias del Imperio Británico, algo así. ¿Y qué sucede? Bueno, terminan ganando. Y bueno, el Imperio Británico era la última esperanza de la monarquía en Europa, ya que Gran Bretaña estaba aislada del continente. Y bueno, Napoleón Bonaparte decide invadir al aliado de Reino Unido, que es Portugal, pero entre medio estaba el imperio, el cual nunca se ponía al sol, o Españita, y le dice: Papu, Napoleón Bonaparte le dice: Papu, déjame pasar para conquistar Portugal, y te quedas con unas playas te quedas con unos terrenos en el norte de Portugal. Españita dijo: no, quiero en el sur, y quedaría como un tipo de C.
Españita, pero bueno, quieren el sur y dicen sí. ¿Y por qué Francia quería invadir Portugal? Porque Reino Unido estaba sufriendo un bloqueo comercial por parte de Francia, pero Portugal no hacía el bloqueo porque era aliado del Imperio Británico o el Imperio Portugués, era aliado del Imperio Británico. ¿Y qué sucedió? Reino Unido no podía vender sus productos que había producido gracias a la revolución industrial, entonces tuvo que buscar otros lugares para comerciar sus productos y buscarían nuevos puertos. En 1806 y 1807, el Imperio Británico invadiría el virreinato del Río de la Plata, invadiría el puerto de Buenos Aires, la ciudad puerto, puertaria de Buenos Aires, en el virreinato del Río de la Plata, actual Argentina. Lo haría dos veces, en 1806 y 1807, pero los argentinos se rebelan, hacen guerrillas en la ciudad de Buenos Aires y sacan al invasor inglés. Bueno, después Francia quería invadir Inglaterra, pero no podía porque no tenía una flota a la altura para combatir a la Royal Navy. Francia, o Napoleón Bonaparte, invade España y el Imperio ruso no le sale rentable seguir con el bloqueo económico al Imperio Británico y decide cortar el bloqueo económico. Luego, Napoleón Bonaparte trataría de invadir Rusia, llegaría a Moscú, pero el zar de Rusia haría la política de tierra quemada, que era quemar todo lo que pudiese usar el invasor para que no lo pudiese usar. Y quemaban todos los cultivos y eso. Y cuando llegó el ejército francés a Rusia, llegaron a Moscú, encontraron Moscú siendo incendiada y se tuvieron que devolver sin nada y murió más del 90% de los soldados de Napoleón en la vuelta a Francia. Se logra independizar Prusia y empezaría la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en Waterloo. El ejército británico, la fuerza expedicionaria británica en Europa, estaba a punto de ser aniquilada a manos del ejército francés en Waterloo. Pero cuando estaban a punto de ser aniquilados, Napoleón Bonaparte, confiado pensando que su general había derrotado al ejército prusiano que estaba en el bosque, salen del bosque y los prusianos derrotan al ejército francés, salvándole el culo a las fuerzas expedicionarias británicas. Y bueno, ¿qué sucedió después? Volvieron a poner un rey en Francia, pero los franceses después se rebelaron. Y bueno, volviendo un poco al pasado, en 1783 pasa la guerra de Crimea, que era una guerra por la actual Crimea, el puerto de Sebastopol, algo así. Y la guerra fue entre Reino Unido, Francia contra Rusia. Y bueno, los rusos
pierden. En 1856, los ingleses y franceses le ganarían a los rusos. Y cabe resaltar la participación de Baden-Powell, el fundador del movimiento Scouts, que en la guerra de Crimea fue un espía que traspasaba mapas escondidos en dibujos de mariposas. También en 1839 a 1842 sucedió la primera guerra en contra del narcotráfico. Inglaterra, el Imperio Británico, se volvía en el primer narcoestado de la historia. ¿Qué sucedió? En la dinastía Qing o China, Qing o en China, los británicos solo perdían dinero porque les compraban cosas a los chinos, pero no vendían nada. Así que los pibes deciden vender droga, si es. Y les sale bien la jugada porque ganan mucho dinero, porque puta madre, el narcotráfico es muy lucrativo, pero era legal porque los ingleses. Pero el emperador de China dice, no, papu, no, está mal que drogues a mi población. Y los ingleses, bueno, empezamos una guerra. Y son brutalmente humillados los chinos y tienen que ceder Hong Kong. Y bueno, y la base de operaciones claramente fue la India, colonia que empezaron a colonizar desde el 1600. Y un año antes de finalización de la guerra del opio, en 1859, se inaugura el Canal de Suez, un canal que divide la península del Sinaí en Egipto para hacer acortar las rutas de Europa o América a Asia. Y bueno, al final Reino Unido había llegado a un tratado con Francia para comprar los derechos porque Francia no pudo construirlo porque Prusia empezó la guerra franco-prusiana. Y bueno, en el Imperio Británico al final se termina anexando Egipto, que era parte del Imperio Otomano. Y en 1856 y 1860 inicia la Segunda Guerra del Opio, mismos motivos. Y Reino Unido gana y queda oficialmente legal la venta de opio, que es una droga. Y luego vamos a 1885. Todos querían África. Y Alemania, que ya se había creado, Prusia había unificado a los estados germánicos para fundar el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán. Y bueno, hacen el tratado de la Confederación de Berlín, que se reparte en África. Y bueno, por alguna razón la conferencia fue en Alemania, pero Alemania se llevó el 7% y los terrenos más basuras de todos, mientras que los franceses y los británicos habían conseguido casi todo el continente. Los británicos tenían como 40 y algo. Y bueno, ¿qué pasó? Reino Unido quería construir una carretera desde el Cairo a Ciudad del Cabo, pero había una colonia, estaba Tanzania, que era alemana y impedía la construcción de esa carretera. Y en 1877 Canadá le manda una carta al rey de Inglaterra pidiendo la independencia y el rey acepta, pero seguía jurando como lealtad al Imperio Británico y ganaba y seguía siendo un dominio, pero era más independiente, ya no era parte del Imperio Británico. Ya si el Imperio Británico entraba en una guerra,
Bueno, igual tenía que ir a ayudar, pero no era su obligación. En el 1881, 80 a 81, empieza la Primera Guerra Boer, que era contra los colonios holandeses en Sudáfrica. Y los ingleses terminan ganando. Y la Segunda Guerra Boer fue de 1899 a 1902, que la ganarían, y Baden-Powell crearía los Scouts, ya que los usó como apoyo en el asedio de Mafeking. En 1900 empieza la rebelión Boxer. ¿Qué sucedió? En China, en Pekín, los Boxers, que eran unos rebeldes, empiezan a matar a los extranjeros porque no les gustaban. Y habían extranjeros estadounidenses, rusos, ingleses, italianos, alemanes, franceses, y estos se unen en una coalición más colonias británicas como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India, para defender a la población, a sus respectivas poblaciones en Pekín, y derrotan a la rebelión Boxer. Obviamente, era como un día uno. Y bueno, bueno, después empieza la Primera Guerra Mundial, que voy a hacer un video sobre eso. Y yo no los vamos a saltar, que empieza en 1914 y dura hasta 1918. Y bueno, después pasa lentejeras que humillan a Alemania, los aliados, y todos empiezan a endeudarse con Estados Unidos, y Estados Unidos empieza a volverse en la primera potencia mundial, pero ahora la potencia mundial al nivel de Reino Unido y Francia. Después de lentejeras pasa la Gran Depresión y empieza la Segunda Guerra Mundial, que la Gran Depresión ya hice un video, así que no lo voy a mencionar aquí, y la Segunda Guerra Mundial voy a hacer otro video, así que no lo voy a mencionar aquí y en este video. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico está en decadencia porque bueno, se habían endeudado hasta el cuello para poder financiar las guerras, y se les empiezan a independizar las colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido cede el mandato de Palestina a los judíos para que conformen su propio Estado, el Estado de Israel. En 1956 empieza la crisis de Sinaí, y Reino Unido y Francia le piden a Israel que invada la península del Sinaí para tomar el canal de Suez y evitar que los egipcios nacionalicen el canal, que sería quitarle el canal a los ingleses para que sea de tu propio país. Estados Unidos y la Unión Soviética por primera vez se ponen de acuerdo y detienen a los tres, y Egipto nacionaliza el canal de Suez. Luego, la última guerra del Imperio Británico. En 1802, el dictador de Argentina, para ganarse el apoyo del pueblo, decide invadir Malvinas. Unos marineros, unos pescadores, desembarcan en Malvinas y alzan la bandera argentina en territorio argentino, bajando la bandera británica. Malvinas siempre serán argentinas, chavales. Siempre serán argentinas, pibes. Y bueno, a la Margaret Thatcher, la mujer de hierro,
que era la primera ministra de Inglaterra y primera ministra mujer, la primer ministra mujer, eh, en enviarla en unos submarinos nucleares. Se puso brígido, se puso brígido la cuestión. Unos portaaviones y unos barcos, y desembarcan tropas en Malvinas para recuperar las islas, y obviamente terminan humillando al ejército argentino, que habría sido como tercera invasión argentina, ya que la habían los británicos invadido 2 veces a territorio argentino. Y porque Malvinas son argentinas y siempre lo serán, hijos. Y bueno, eh, eh, bueno, el Imperio Británico gana la guerra, y en 1997 caía el Imperio Británico, pero seguía teniendo posesiones de ultramar, como territorios de ultramar, como Malvinas, Gibraltar, que se la quitó en una guerra hispano-británica, y unas islas que no me sé bien el nombre, que están por Oceanía. Y bueno, este fue el video sobre el Imperio Británico, inglés e inglés. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. Y quiero mandarle un saludo a un amigo, Benjamín Aros. Me pidió que le mande un saludo, así que te mando un saludo, Benja Aros. Adiós.